Soy el pastor Juan José Gil. Una de las preguntas también que aparecen con más frecuencia es cómo algo tan poderoso como el último gobierno mundial, el del anticristo o del sistema o el de la bestia, como sea que le llamemos, ¿cómo es que va a durar tan poco tiempo? Algunos dicen, bueno, es porque Jesús va a regresar y va a poner fin a todo eso. Pero permitidme daros una versión que yo considero que es un poco más coherente en el sentido político, es decir, no es que Jesús vaya a venir porque el gobierno del anticristo pues es un gobierno muy poderoso y muy malo y tal, no. Yo pienso que no se trata tanto, aunque sabemos que Dios tiene todo bajo control y las fechas y todo, se trata más bien de que Jesús viene para salvar de las consecuencias de lo que está pasando con el gobierno mundial de la bestia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo personalmente creo que el gobierno, este gobierno final, último de la humanidad o del ser humano, esta última Babel, todo esto que se está gestando de un nuevo orden mundial, de bueno, todo lo que sabemos que apunta en esa dirección de un sistema gobernado, un sistema multiplural, así lo dice la Biblia en Apocalipsis 17, son 10 naciones o 10 poderes los que le van a conceder al anticristo ese privilegio, entre comillas, de constituir ese gobierno de la bestia, ese gobierno mundial. Sin embargo, no va a ser fácil. En otras palabras, no estará exento de guerras. También Daniel 11 lo explica bastante. Va a haber muchos conflictos de intereses. Lo estamos viendo hoy, que no es fácil tener un mundo unipolar. Un mundo unipolar es algo así como tener un solo gobierno con una sola cabeza, lo cual no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que la bestia tenía 10 cabezas, es decir, va a haber 10 poderes o gobiernos que van a tener el control. Pero ellos le van a dar autoridad y poder juntamente con Satanás a la bestia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué habiendo tantos conflictos por ver quién va a gobernar, quién va a tener el poder en este tiempo? Guerras incluidas, revueltas de todo tipo. ¿Cómo es que, la pregunta es esta, cómo es que finalmente se llega a algo así como la gran tribulación? ¿Es por esa lucha de conflictos? Pero la Biblia no nos dice eso, la Biblia nos dice que el gobierno de la bestia comienza precisamente antes de la gran tribulación, es decir, va a darse ese gobierno y después la bestia va a iniciar la gran tribulación. Eso es como lo entendemos. Entonces, ¿cómo es que se produce esa gran tribulación? Es una cosa para pensar, para meditar. ¿Cómo ocurren estas cosas? Y también la pregunta que viene detrás es, ¿por qué, como decía antes, por qué el gobierno de la bestia es un gobierno tan corto, siendo tan poderoso que abarca el mundo entero, siendo que la gente le va a idolatrar, siendo que la gente va a maravillarse de la bestia, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, clamando, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo es que después de tener todo ese poderío de respaldo de Satanás, de los 10 países y todo esto, cómo es que se llega a producir la gran tribulación y eso hace que Jesús intervenga para cortar esto, porque si no, como Jesús mismo dijo, nadie sería salvo. Es decir, ¿qué condiciones políticas, qué condiciones sociales, qué está pasando en el mundo, por qué se da la gran tribulación?
Y en resumen, eso sería la pregunta. ¿Por qué el gobierno del anticristo es tan corto? Bueno, ¿sabes? Meditando en lo que ha pasado en la historia reciente, hablando en términos históricos, es importante que aprendamos de la historia, porque si no, siempre lo vamos a estar repitiendo. Entonces, ¿qué ha pasado digamos, en los últimos 100 años, en el último siglo? Bueno, algo que me llama mucho la atención es precisamente cómo el Imperio Británico llegó a tomar el control de la India y cómo la India llegó a liberarse del control británico. Y entonces vemos, bueno, por supuesto, la figura de Mahatma Gandhi y la estrategia también, por supuesto, de Mahatma Gandhi. Lo que hay de trasfondo en toda esa lucha, y ahí tenemos un paralelo, es decir, el Imperio Británico está operando como ese imperio grande, poderoso, que toma el control de una nación grande también, muy numerosa en habitantes, como la India. Entonces, ¿qué ocurre en ese conflicto? Lo que vemos con mucha claridad, y me parece que es aleccionador para todos nosotros, es la estrategia de Gandhi. Gandhi como pacifista, y sabes que Gandhi tuvo un acercamiento bastante interesante al cristianismo, tanto que estuvo incluso a punto de hacerse cristiano. Lo que pasa es que no llegó a dar ese paso porque la institución cristiana no le convencía. Es decir, la política dentro de la iglesia cristiana, las iglesias cristianas no le convencía. Entonces se mantuvo, aunque fue estuvo siempre muy interesado a partir de entonces en las enseñanzas de Jesús, no le interesó entrar en el juego del cristianismo como el juego político, el juego de poder o el juego social del cristianismo. Entonces él estaba sobre todo preocupado por la liberación del poderío británico, es decir, por que su pueblo dejara de ser humillado, aplastado por las fuerzas militares británicas. De alguna forma el pueblo indio estaba teniendo su tribulación, es decir, estaban bajo dominio de un poderoso imperio y todo eso estaba trayendo pues mucho sufrimiento, mucho dolor, ya llevaba años al imperio británico desde 1857. Y entonces hay dos hitos muy importantes, dos acontecimientos. Uno es en 1930, que se conoce como la Marcha de la Sal, y supuso un acto de desobediencia civil. ¿Qué es la desobediencia civil? Fue una de las dos características de la estrategia de Gandhi. Por una parte, desobediencia civil y por otra, la resistencia pasiva. Las dos iban unidas porque las dos tenían una misma naturaleza, era hacer una resistencia pacífica, una resistencia que no supusiera guerra. Mira, muchos indios sí optaron por la resistencia bélica, o sea, militar, y durante todos esos años, prácticamente desde antes de 1857, antes de que el Imperio Británico tomara el control, hasta el final, hasta la liberación en 1947 de la India, todo ese tiempo hubo revueltas, resistencia militar, resistencia bélica, pero no funcionaba, no lograba el objetivo. Y es Gandhi quien dice, bueno, la mejor manera, inspirada en el pacifismo indio y también en el pacifismo cristiano, la mejor manera de enfocar esto es con resistencia pasiva, con desobediencia civil. La desobediencia civil vino cuando el Imperio Británico, en 1930, se había apoderado de los recursos naturales, uno de los más principales, la sal. Se había hecho de las salinas, se había hecho de las explotaciones salinas o salineras, y entonces habían dejado a la población fuera de un recurso tan importante, tan básico, tan esencial como era la sal,
y en ese momento principalmente, y en ese tiempo histórico, en un lugar de recursos tan escasos como era la India. No me refiero a recursos naturales, porque la India es rica en recursos naturales, sino de recursos económicos y de progreso. La India pues estaba bastante retrasada y siempre ha arrastrado un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues Gandhi llamó a la población a sumarse a él a una marcha de unos 300 a 400 kilómetros, que se trataba de llegar desde la aldea donde estaba Gandhi hasta el mar y allí hacer un acto pacífico de desobediencia civil. ¿En qué consistía? En ir, tomar sal y venderla. Es decir, echar mano de los recursos naturales de la propia India, que estaban prohibidos por el Imperio Británico, y entonces utilizarlos en desobediencia a las leyes del Imperio Británico. Era pacífico, pero era activo, era desobediencia civil. ¿Sabes? Yo creo que el anticristo también va a contar con una resistencia. También la habrá bélica o digamos, no sé si militar, pero desde luego habrá una resistencia violenta contra el anticristo, contra el gobierno de la bestia. Pero los cristianos estamos llamados principalmente a una resistencia pacífica y eso incluye desobediencia civil. Es decir, si nos quieren quitar los recursos naturales, vayamos y tomémoslo. No obedezcamos esas leyes que nos dicen no puedes cultivar, no puedes criar animales, no puedes cazar, no puedes pescar. O sea, todo eso es absurdo porque son recursos naturales que están puestos por Dios para que los naturales de ese lugar, por lo menos los naturales, pero también siguiendo lo que podríamos considerar la ley natural, nos da el derecho de valernos de la tierra, de los recursos, para poder sobrevivir. Estamos hablando de sobrevivir. Entonces, la resistencia cristiana debe ir en este sentido, en esta dirección. No tomemos armas, pero sí estemos dispuestos a la desobediencia civil. Si hay que saltarse las leyes, se las salta uno. Primero es la supervivencia. Primero es que no nos priven del alimento, no nos priven de los recursos más básicos, más naturales. Después, eso pasó en 1930 con Gandhi, en esa famosa marcha de esos 300 o 400 kilómetros que había hasta llegar al mar. Pero fue un símbolo y un ejemplo para toda la nación. Después ocurrió también en 1942 que vino una resistencia pasiva, es decir, el Imperio Británico estaba detrás de tener sometidos a los indios, y entonces comenzaron las grandes huelgas de brazos caídos, donde en el momento en que la gente, siguiendo la instrucción de Gandhi, se negó por completo a colaborar con el Imperio Británico. Es decir, este tipo de acción también es una resistencia pacífica y también nos conviene a nosotros los cristianos. Es decir, dejar por completo de colaborar con el gobierno de la bestia, con los gobiernos dictatoriales, tremendamente tiránicos, como el de la bestia, que tratan de que todo el mundo esté subyugado como esclavos, auténticos esclavos de sus dictámenes. Eso hay que plantearlo seriamente como cristianos. Es pacífico y es totalmente legal a los ojos de Dios, totalmente legal a los ojos de la ley natural. Entonces, ahí tenemos los dos hitos que digo, las dos claves de la victoria final, que vendría luego en 1947, después en el 48 y finalmente vendría las primeras elecciones en 1952, las elecciones libres generales de la India. Por supuesto, en 1947, sabemos que, o en 1946,
Gandhi iba a morir porque, bueno, pues ya sabemos lo que pasó, bueno, podríamos llamarle un radical hindú, le achacó a Gandhi la división que había habido por las revueltas militares del fraccionamiento que había venido a la India. Pakistán se había independizado, Bangladesh también. Bueno, había estas revueltas, divisiones, y entonces pues este joven radical le mató. Bueno, ¿a qué vamos? Vamos a que el gobierno de la bestia también debería de enfrentarse a esta situación, la situación de resistencia pacífica, activa y pacífica, porque no deberíamos de ninguna manera los cristianos colaborar con el gobierno de la bestia, de ninguna forma, y mucho menos sabiendo las medidas que van a tomar. Vamos a eso, porque esto es lo que va a provocar la gran tribulación. El gobierno de la bestia sabe el peligro tan grande que hay en la población, porque somos muchos en el mundo y si nos resistimos, nada de su proyecto se podrá hacer. Entonces el gobierno de la bestia va a intentar evitar eso. ¿Cómo? No tanto a nivel militar, sino también con una acción pacífica, es decir, engañar a la población diciéndoles que lo más conveniente para todos, por la paz, por todo, por el progreso y demás, es conectarse con su maquinaria bestial. Es decir, que todos se presten a entrar, a ponerse personalmente, mentalmente, emocionalmente, voluntariamente, entregando su voluntad para ser dirigidos por una maquinaria de la bestia. Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de la marca de la bestia. La marca de la bestia no es ni más ni menos que esa incursión en la voluntad del ser humano para decirle, mira, es mejor que estemos unidos, voluntariamente, entrégate a ponerte esta marca para estar en conexión con nosotros, con todos, para que seamos una sola mente, una mente pensante de tipo colmena, que trabajemos por el planeta, que trabajemos por el bien, el beneficio de todos. Esto es lo más positivo, esto es lo mejor, pero todo es engaño. Y la bestia lo sabe, Satanás lo sabe. Y entonces va a intentar que antes de llegar a esa resistencia, la gente opte por entregarse de forma pacífica a ser parte de esa maquinaria, la maquinaria de la bestia. Esto no va a ser fácil. Es más, la resistencia va a continuar. Va a haber muchos, como los cristianos, que nos vamos a resistir pacíficamente, pero va a haber otros no cristianos que se van a resistir violentamente. Y esto es lo que va a traer la gran tribulación. La gran tribulación va a venir porque la reacción del dragón, como dice Apocalipsis 13, o de la bestia, contra el ser humano, contra los cristianos, contra todo aquel que se oponga, porque él va a prohibir todo tipo de religión. Él va a decir, no, ahora todos tenemos que estar unidos, unificados en nuestra religión, la religión universal para todos. Mira, eso va a traer tal resistencia, tanto violenta como no, pasiva pero activa. Va a traer tanta persecución que eso es lo que va a provocar la gran tribulación, como nunca antes lo ha habido. Y entonces la bestia mostrará sus verdaderos colores. Satanás tendrá que salir, quitarse la máscara y salir a la escena para cumplir lo que está escrito, que es lo que llamamos o conocemos como la gran tribulación, que será también el periodo de la marca de la bestia, el 666. Esos mecanismos impuestos en la frente o en la mano, al fin y al cabo, en el organismo humano, para poder controlarlos,
poder tener un control exhaustivo de cada persona y que nadie se le revele. Así podemos entender que por esa persecución tan bestial de la gran tribulación es por lo que se precipita la venida de Jesús. Jesús dice, los días serán acortados, porque Dios tiene en mente cosas, pero Él sabe que va a venir un momento tan difícil que si no fueran acortados esos días, nadie sería salvo, no habría supervivientes. Y entonces Dios va a tener que desatar juicios, como a través de los dos profetas, de los dos testigos, va a tener que abrir caminos en el desierto para que la iglesia huya, va a tener que asistir, apoyar a todos los que estén en esa resistencia, va a tener que actuar para detener la gran masacre y destrucción que provocará la bestia. Y eso responde a la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué el reinado de la bestia será tan corto? Espero que os haya ayudado a entender esta situación. Que el Señor os bendiga.